Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. Acá les traigo una sorpresa. Vean, amigos, amigas, es lo que tanto tiempo me han estado pidiendo. Un gatito para quienes les gusta los gatitos. Por fin lo hice, amigas, y quiero compartir con todos ustedes como todo proyecto que hago. Este gatito está trabajado en modo realista. Es todo el cuerpo está empezado de las patitas y terminamos en el cuerpo. Hacemos primero las patitas, luego la base y empezamos a hacer el cuerpo. La cabeza, empezamos de la nariz y terminamos acá atrás. Solo la colita y las orejas están hechos aparte. El cuello también lo hacemos desde el cuerpo. Ahí lo armamos el cuello. Hacemos las pezuñitas. Vean. Está hecho igual que ya les enseñé en el último proyecto del perrito. Y la colita se puede doblar así. Lo puede tener así, como esta raza de gatito está siempre con la cola así. Bueno, tiene sus ojitos saltones, tiene sus bigotes y el hocico, diferente a los perritos, que también lo está tejida. Los materiales que hemos utilizado para trabajar este gatito siamés es 2 colores de hilo, este café y este perlado. Son con los 2 colores que hemos trabajado y un poquito de color marrón para hacer el hocico. También vamos a utilizar estos ojitos de 8 milímetros. Hemos trabajado con el gancho número 1 metálico. Es para el grosor del hilo que hemos utilizado. Y lo más importante, el relleno, la fibra, con lo que rellenamos nuestros amigurumis. Los bigotes es hilo nylon, también llamado hilo de caña, que generalmente lo utilizan para ir de pesca. Eso nos sirve para poner los bigotitos. El gatito mide de la patita a la cola 25 centímetros, de altura 19 centímetros. Eso es el resultado que hemos trabajado con este hilo del gato. Ahora les indico, para trabajar en los videos voy a utilizar esta lana de 3 milímetros. Que vamos a trabajar con el gancho de 2.5 para ver la diferencia del tamaño. No conseguí el mismo color, este color
Es un poco más oscuro, pero también esta raza viene de ese color. El café sí es el mismo, este un poco varía. Este es lana perlita dominó. Eso es lo que conseguí. Pero pueden ver con qué hilo trabajar. Es de 3 milímetros. También es, ya saben, yo les dejo a criterio o a elección de cada uno. Vamos a trabajar con el mismo patrón y al final les muestro qué tamaño nos va a salir. Les estoy mostrando las dos opciones, hilo de delgado y hilo grueso, para que ya lo tengan en mano para empezar con nuestro proyecto. Eso es todo por hoy. Y saludos. Antes espero que les guste este proyecto y si les gusta, regálenme un like y también les pido que compartan en grupos con amigas, amigos, así poder crecer más el canal. También les invito a suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación del siguiente video, en el cual ya empezamos a trabajar a este tierno gatito siamés. Bueno, entonces siempre encomendarles a Dios, cuídense y muchas bendiciones.